volver a vernos, encontrarnos, saludarnos, darnos un abrazo cristiano. Ese es el deseo, creo que de todos nosotros. Y bueno, por ahora lo hacemos por este medio, pero a pesar de ser cibernético el medio, ¿no? Es un medio de internet, sin embargo, se puede percibir, ¿no? El amor que hay entre unos y otros. Eso lo he percibido y me siento bien yo compartiendo las escrituras desde este medio, ¿no? Me siento bien haciéndolo y lo hago con todo el cariño eh, y espero que en este nuevo curso de Corintios Dios nos pueda iluminar, ¿no? Acompañar y podamos entender las escrituras, entender a Pablo, entender a los corintios también, ¿no? La situación que estaban atravesando y qué es lo que le animó a Pablo a escribir esta carta. Se escribieron dos cartas, primera y segunda, pero ahí, cuando lleguemos al capítulo 15, vamos a ver que hay otra carta que también Pablo envía a los corintios, y esta carta se perdió. No tenemos idea de la carta, qué pasó con la carta a los corintios, ¿no? Hay una carta que Pablo escribe a los corintios, pero esta se extravió, se perdió, parece, en el viaje, en el camino. No sé si es que llegó a mano de los corintios o qué sucedió, pero no se sabe. Una carta perdida, ¿no? Una carta apostólica, imagínense, es parte de la Biblia que no está, ya no serían 27 libros, sino serían 28, pues esta carta se extravió. Pero tenemos primera y segunda Corintios, y donde debemos entender el mensaje del Señor para nosotros. Quiero comenzar leyendo primera de Corintios, el capítulo 1, por favor. Como siempre, vamos a encontrar los saludos de Pablo, ¿no? Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Así comienza esta carta de Corintios. Como siempre, Pablo pone su nombre, ¿no? Ese nombre, Pablo, en griego quiere decir pequeño, ¿no? Pequeño, es pequeño Pablo. Y ese es su significado, pequeño. Como Saulo más bien era deseado, ¿no? Como deseado, él era el centro de atención, él quería llamar la atención, él quería ser el primero en todo, ¿no? En cuanto a la ley fariseo, era un celoso perseguidor y quería ser el centro de atención, por eso era Saulo. Pero ya no usaría más su nombre Saulo, que quiere decir deseado, sino que ahora quiere usar el otro nombre, que es pequeño, porque sabe que él es pequeño, pero Jesucristo es grande. Y aunque Saulo es pequeño, la gloria es para Jesucristo, porque Jesucristo es el majestuoso, porque Jesucristo es el grande, porque Jesucristo es el que tiene que ser exaltado, y nosotros debemos ser pequeños como Pablo. No debemos considerarnos más que Dios, ni igual a Dios, sino pequeños. Y Pablo, a partir de allí, cuando tuvo el encuentro con Jesús, allí en Hechos de los Apóstoles, utilizaría su segundo nombre, el nombre pequeño, el nombre romano, ese nombre pequeño, ¿no? Él mismo decía, yo soy, entre todos los apóstoles, soy el más pequeño. Era pequeño, pero era poderoso para exaltar la figura de Jesucristo. Había tenido todas las cosas ya por basura, por ganar a Jesucristo. Y aquí vemos su nombre otra vez, ¿no? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Cuando dice llamado a ser apóstol, él está diciendo que no forma parte de aquellos que vieron a Jesús. Él fue llamado después, por eso dice llamado a ser apóstol. Nos tuvo entre los 12, nos tuvo con Jesús, no vio a Jesús, pero él fue llamado a ser apóstol. Y aquí utiliza una palabra diferente a los Gálatas. Dice, por la voluntad de Dios. Lo que está diciendo aquí, para dejar bien en claro ante sus enemigos, porque los enemigos decían que él se había autoproclamado apóstol, que él se había hecho apóstol. Como hay gente hoy en día que se
se hace pastor, usted sabe, ¿no? Comienzan a hablar bonito, alquilan un local, ¿viste? Y se hacen llamar pastores o se hacen llamar apóstoles. Hay gente así que no tiene el don y pues se autoproclama ser profeta, ser apóstol, etc. Pablo quiere dejar bien claro que él es por la voluntad de Dios. Él es apóstol no porque él quiso, porque ya saben, él era perseguidor de cristianos, pero es por la voluntad de Dios. Es Dios el que lo escogió para que él anunciara el evangelio entre los gentiles. Entonces, otra vez aquí Pablo está mencionando lo que decía en Gálatas, ¿no? En Gálatas decía, no de hombres ni por hombres, sino por Dios. Y aquí otra vez dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es por la voluntad de Dios que él es apóstol. Y dice, y el hermano Sóstenes. Parece ser que aquí Sóstenes, esta figura de Sóstenes, quien está con Pablo, es el amanuense, es decir, el secretario. Ya habíamos mencionado que Pablo no escribía casi, él tenía un amanuense, un secretario. Parece ser que este hermano Sóstenes era el que le ayudaba, o le ayudó en la carta a los Corintios a escribir esta carta, ¿no? Pablo dictaba y el hermano Sóstenes escribía, ¿no? Escribía. Por eso dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Es decir, está saludando Pablo a los Corintios, pero también Sóstenes está saludando, el hermano Sóstenes, que posiblemente haya actuado como amanuense, es decir, como secretario de Pablo, ¿no? Y así va comenzando su carta, identificando su autoridad, esa autoridad de apóstol, esa autoridad de que Dios los llamó para ser apóstol, aunque muchos no lo querrían, sí saben, ¿no? Pablo no era muy querido por algunos cristianos, porque lo miraban como un llanero solitario, pero él está diciendo de que él es apóstol por la voluntad de Dios. Por lo tanto, esta carta es apostólica y hay que escucharla, es digna de escucharla. Ahora, en el verso 2 dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo está, cuando dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, hay algunas palabras que hay que entender. La iglesia de Dios. La palabra iglesia, ¿no? Esa palabra eclesía, iglesia, es asamblea. Los corintos, los ciudadanos de Corinto hacían asambleas, pero no necesariamente era una asamblea de Dios. Por eso que Pablo quiere hacer distinción en Corinto, porque en Corinto había muchas asambleas. En cambio, la asamblea de la cual a Pablo se está dirigiendo es de Dios. No es una asamblea política, no es una asamblea de la diosa Diana, no es ese tipo de reunión. Pablo se está dirigiendo a la iglesia que es de Dios. No es de Diana, no es de Apolos, no es de Hermes, no es de algún dios pagano, no es una asamblea política. Esta asamblea es de Dios. Por eso dice allí a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, porque en Corinto había muchas iglesias, es decir, muchas asambleas, muchas reuniones, que no necesariamente se reunían por asuntos espirituales que alababan a Jesús, sino que eran otro tipo de asambleas, otro tipo de reuniones. Pero Pablo quiere distinguir, y aquí dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Aquí hay una cosa que quiero aclararles en este primer verso. En la lectura de algunas Biblias dice diferente, y aquí les voy a mostrar una versión diferente. La Reina Valera, por ejemplo, del 60, está así. No sé si su Biblia que ustedes tienen en la mano dice lo mismo, pero ahorita les voy a mencionar lo que está escrito, ¿no? En otras Biblias. Es interesante que podamos, a ver cómo es esto, compartir la computadora. Muy bien, compartir, ya. Pantalla. Entonces, ven mi pantalla, me imagino, ¿no? Bien, entonces vamos al texto, el texto bíblico, ¿no? Miren lo que dice este texto. Aquí está. Este es el texto de Corintios,
Y en algunas Biblias está escrito así. Esto es importante. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, ¿no? La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. O sea, aquí hay una redundancia. Aquí dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Dice que ya están santificados, pero también como que si estuviera hablando en futuro, llamados a ser santos. Y entonces, esta es una traducción que está equívoca. No es correcta esta traducción. No sé si ustedes tienen esta traducción, pero deberían tachar, ¿no? La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta palabra, llamados a ser santo, no se encuentra en el texto, ¿no? No se encuentra en el texto original, no está. Solamente la palabra que está en el original es a los santificados en Cristo Jesús, que quiere decir que ya están santificados, ¿no? Esa es la versión original. Por eso mi versión dice lo siguiente, lo vuelvo a leer. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Dice llamados santos. No es que llamados a ser santos, sino que ya son santificados, ya son llamados santos. No es que van a ser santos, sino que de acuerdo al original, ya son santos. ¿Me entienden? Entonces, esta pequeña añadidura puede torcer toda una teología. Y de hecho, ya el pastor Saúl el sábado pasado habló del gran problema que tenemos con la palabra santo y la palabra santificación, ¿no? Se ve la palabra santo como un aspecto ético, como un aspecto moral, como algo que sucede en la vida de la persona. Por eso algunos han traducido llamados a ser santos. Es decir, que conforme pasa el tiempo, a medida que vamos siendo más de fe, orando más, estudiando más la Biblia, asistiendo a la congregación, ayunando, entonces se entiende que vamos a llegar a ser santos y ya no necesitaremos de Jesucristo, ¿no? Hay toda una teología metodista, ¿no? Con respecto a esto, de que en algún momento dejaremos el pecado y vamos a llegar a ser santos antes que Jesús venga, ¿no? Entonces, cuando Jesús vea que ya tenemos cierta perfección, dirá, oh, William ya ha llegado a cierto nivel, Francisco ha llegado a cierto nivel, José también ha llegado a cierto nivel de espiritualidad. Helos aquí, vendré por mis hijos a llevarlos porque ya tienen mi carácter. Hay una cita por ahí de algún libro, ¿no? Que dice así, ¿no? Que cuando lleguemos a tener el carácter de Cristo, entonces el Señor vendrá a llevar a sus hijos. Pues el texto bíblico dice que ya somos santos. No es que vamos a ser santos, ya somos santos. La palabra santificación no es un asunto ético o moral, sino que la palabra santificación es una declaración, es un trato. Dios, por el hecho de relacionarnos con Jesucristo, Dios nos ha declarado santos. Para su estima somos santos. No porque somos moralmente santos, sino que desde su estima Él nos trata como santos, nos trata como justos. Eso es lo que significa esa palabra santificación. Además también apartado para el servicio de Dios, apartado para servir a Jesucristo, apartado para el evangelio. En ese aspecto somos santos porque hemos sido apartados para una misión y esta misión es el testificar de Jesucristo. No somos santos inherentemente, moralmente, sino que somos santos desde la perspectiva de Dios y además porque Él nos ha apartado para enseñar su palabra, nos ha apartado para su servicio. Entonces no confundamos la palabra santificación con algo moral. De hecho, hemos aprendido en Gálatas que los malos deseos continuarán con nosotros. Continuarán con nosotros hasta la segunda venida de Cristo, ¿no? Los malos deseos, los malos pensamientos. Hubo un tiempo que yo
por los malos deseos o los malos pensamientos me agobiaba. Entonces comenzaba a tener sentimientos de culpa y no estaba libre, porque cuando tú tienes sentimientos de culpa, no estás libre. Dios te ha llamado a gozar del Evangelio, a vivir sin culpabilidad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No debemos vivir con culpabilidad. El creyente, el que es hijo de Dios, vive sin culpabilidad, porque sabe que Dios ya lo ha aceptado. Aunque tenemos una lucha interna, hay que reconocer, en nuestro corazón, en nuestra mente, hay una lucha muy fuerte en nuestro corazón. Sin embargo, la Biblia dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Bueno, entonces en el verso 2 esa es la explicación. Llamados a ser santos no está, sino que ya somos santos. Entonces, con esta versión que es más moderna, no vuelvo a leer, dice, llamados santos. Ya somos santos. Ya Dios nos trata como santos. Santos no significa que somos sin pecado, ¿no? Santos por el hecho de que Dios nos declara y nos trata de esa forma, y porque Dios nos ha apartado para la misión, que es su servicio y la adoración al Señor. 3. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En todas las cartas ese es el saludo cristiano, ¿no? Es como una contraseña. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo porque el mensaje que tiene la iglesia es un mensaje de paz. Habla la paz de Dios y habla la gracia de Dios. Gracia y paz de parte de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de su Padre. La gracia y la paz es el mensaje que nosotros tenemos. El libro de Salmo dice, la justicia y la paz se besaron, ¿no? El mensaje que tenemos nosotros es el mensaje de paz. Ese mensaje de paz no es paz solamente en el corazón, sino es una paz objetiva, que Dios en Cristo nos ha perdonado, y por lo tanto podemos vivir en paz, que el conflicto de los siglos acabó cuando Cristo murió en la cruz. Dios ya no tiene conflicto con nosotros porque el tema del pecado fue solucionado en la cruz. No hay conflicto de los siglos para nosotros, porque en Cristo se rompió las barreras que nos separaban con Dios. Ahora podemos gozar de paz. Es decir, yo cuando miro a Dios, puedo mirarle con tranquilidad. Y esta mañana decía, la gente puede juzgarme, pero yo apelo a, yo apelo a mi juez divino. Yo apelo a Dios, porque Dios es mi juez. La gente puede distorsionar la imagen de uno, puede desfigurar nuestra imagen, especialmente aquellos que predicamos el Evangelio. No estamos expuestos a esto. Es más, nuestra vida siempre va a estar expuesta al ataque, a la crítica y a la condena. Pero yo he llegado a considerar algo. No me importa lo que la gente diga. A mí me importa lo que el Señor dice de mí. Y Él dice que soy su hijo. A mí no me va a interesar lo que los demás digan de mí, hablen acerca de mí, sino lo que el Señor piensa de mí. Y el Señor, ¿qué piensa de que soy su hijo? Él me ha hecho su hijo, gracias a Cristo, Él ya ha perdonado mis pecados. Entonces vivo en libertad y sin culpabilidad, porque Él nos ha justificado. Siempre que ustedes tengan algún tipo de persecución, algún tipo de crisis, recurran al Señor. Él es su juez. Él es un juez justo. Los hombres pueden tratar o intentar ser jueces, pero son jueces falibles, son jueces que se equivocan, son jueces que juzgan basados en sus puntos de vista, que muchas veces son subjetivos, no son objetivos, son siempre subjetivos. Y entonces ellos pueden decir muchas cosas, pero Dios es nuestro juez y a quien podemos recurrir, y Él siempre estará para escucharnos. Y gloria a Dios de que Él sea nuestro juez. Siempre debemos apelar a ese juez divino porque es un juez justo y es un juez también misericordioso. Entonces, es importante que este saludo, ¿no? Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. De Él viene la paz, de ellos viene también la gracia. El 4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Otra vez utiliza la palabra gracia, ¿no?
Creo que la palabra más maravillosa de la Biblia es esa palabra gracia. Otra vez utiliza la palabra gracia, no está en vano. Algunas personas se están aburriendo de la palabra gracia, pero ¿saben qué? ¿Qué sería de nosotros sin la gracia de Dios? Ninguno de los que está aquí podría hablar de salvación, porque delante de Dios somos pecadores, porque delante de Dios somos inicuos. La Biblia dice no hay justo ni en uno, pero es por su gracia que nosotros podemos alzar nuestras cabezas y mirar a Dios, porque Él ya nos ha aceptado, porque Él nos ha redimido. Eso es lo que está diciendo Pablo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Para Pablo la gracia no era algo que se derramaba en el corazón de la persona, sino era una gracia que Dios nos concedía en Jesucristo. O sea, Dios decide dispensarnos, perdonarnos a través de Jesucristo. El canal de la gracia es Jesucristo, no es nosotros, no es María llena de gracia. Es Jesucristo el canal de la gracia. Las bendiciones de Dios nos vienen a través de Jesucristo. No es a través de lo que Él pone o infunde algo en mí que yo recibo sus bendiciones. Las bendiciones de Dios recibo gracias a Jesucristo. ¿Por qué gracias a Jesucristo? Porque Él es el que cumplió la ley perfectamente. Porque Él satisfizo las demandas de la ley de Dios. Él satisfizo la justicia divina. Y entonces Él es acreedor a todos los méritos, todas las glorias para Cristo. Pero por el hecho de yo estar conectado a Cristo, entonces recibo las bendiciones de Dios. Son a través de Jesucristo y no de otro, de un santo, alguna santa, algún personaje por allí. No, las bendiciones de Dios nos vienen a través de Jesucristo. El perdón de pecados es a través de Jesucristo. La justificación es a través de Jesucristo. Y cualquier gracia que Dios derrame sobre nosotros, aún el Espíritu Santo, lo recibimos a través de Jesucristo. En cierta iglesia que cuando estaba en Argentina, había una pastora que decía lo siguiente, ¿no? Ella decía que, hermano, para que ustedes reciban el Espíritu, ustedes tienen que estar limpios. Entonces, para que reciban el Espíritu, usted tiene que estar limpio. Entonces, la manera que ella enseñaba de estar limpio para tener el Espíritu Santo era que hagan más cultos, haya más oraciones, haya más ayuno, ¿no? Ella hablaba de ayunar hasta 40 días, ¿no? No sé cómo lo harían, pero ella decía todo ese tipo de cosas para recibir el Espíritu Santo. No es así. El Espíritu Santo lo recibimos por Jesucristo. Es a través de Jesucristo. Por el oír con fe, habíamos escuchado, es por el oír con fe que se recibe el Espíritu Santo. Por eso que Pablo tiene razón aquí. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es a través de Jesucristo que recibimos todas las bendiciones de Dios. Efesios dice que en Cristo Jesús nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Sigamos leyendo. Porque en él, el 5, ¿no? Porque en él fuisteis enriquecidos en toda palabra y conocimiento. Esto es tremendo, esto es poderoso. Aparte de lo que dice que en Cristo nos viene la gracia, también nos dice que en él, el 5, en él fuisteis enriquecidos en toda palabra y conocimiento. Más abajo, en el 130, miren lo que dice el 130, ¿no? Perdón, el 1.30, ¿no? 1.30, a ver, no, 1.20, sí, 1.30, dice así. 1.30 dice, de él viene, Corintios 1.30, de él viene que vosotros estéis en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice que en Cristo nos ha venido como 4 cosas. Sabiduría, justificación, santificación y redención. No vamos a ver este tema, solo le estoy dando nomás como un anticipo para conectarlo con el verso 5. Así como el 5, porque en él fuiste enriquecidos en toda palabra y conocimiento. Hermanos, no nos debemos cansar de Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando existía Salomón? Dice la Biblia que todas las personas, ¿no? Los reyes, príncipes de todas las naciones venían para consultar a Salomón, porque dice que la fama de Salomón se había extendido por todas esas comarcas y venían a consultarle porque le admiraban por su sabiduría.
Pues el nuevo Salomón y el quien sobrepasa a Salomón es Jesucristo. Todo el conocimiento que yo tengo y que usted tiene es gracias a Jesucristo. Jesucristo tiene condensado todo el conocimiento de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, lo tiene que conocer a través de Jesucristo. ¿Me entiende? ¿Sabe lo que dice Juan 1:19? Que Jesús es la exégesis de Dios. Eso dice Juan 1:19. Jesús es la exégesis de Dios. No sé si he escuchado esa palabra exégesis. Miren, le voy a leer. Miren, vamos a ver en el español. Dice así, miren. Juan, un ratito vamos a Juan porque es interesante que yo remarque esto, ¿no? Remarque o marque. Dice así, 1:19 de Juan. 18. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. A Dios nadie lo vio jamás, pero es a través de Jesucristo que nosotros podemos conocer a Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. En el griego es Jesús, es la exégesis de Dios. Si queremos conocer el conocimiento, la sustancia de Dios, lo conocemos a través de Jesucristo, porque Él se hizo humano y vino aquí a la tierra. Entonces, hermanos, estudiar sobre Cristo es un tema inagotable, inacabable. Jamás de los jamases podremos decir, ya me cansé de estudiar de Jesucristo. Ya no doy más. No nos vamos a cansar porque Jesús es la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Todo lo que está revelado en su palabra es acerca de Jesucristo, porque es a través de Jesucristo cuando nosotros podemos aprender acerca de la eternidad, del Padre, del Espíritu Santo. Es a través de Jesucristo como nosotros podemos conocer todo lo que no conocemos ahora. Él vino a revelarnos al Padre. Él vino a enseñarnos al Padre. Felipe una vez le preguntó, enséñanos al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. Es decir, yo soy la exégesis de Dios. He venido a revelar a Dios. No lo conocen, pero aquí estoy. Yo he venido a enseñarles. Por eso que Pablo, el verso 5 dice, porque en él fuisteis enriquecidos en toda palabra y conocimiento. El verdadero conocimiento nos viene de conocer a Jesucristo. El verso 7, de tal manera que no os falte ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Jesucristo que recibimos los dones, pero también Pablo dice que no nos falte ningún don. ¿Saben? Dios a través de su Espíritu dirige su iglesia y por los méritos de Jesucristo nos vienen las bendiciones. Jesús no viene, pero mientras Él no venga todavía, ¿no? Nosotros debemos esperar con paciencia y disfrutar de los dones que Él ya nos ha dado, dones para la gloria y honra del mismo, porque para eso fuimos creados para buenas obras, y esas buenas obras enaltecen a Dios. A veces se me pregunta, ¿cuándo vendrá? Yo siempre les he dicho, no sé, pero lo que yo veo aquí es que mientras no venga, Él va a seguir bendiciendo a su iglesia. Mientras Él no venga, la iglesia sigue enriqueciéndose de la sabiduría que es Cristo. Él es la sabiduría de Dios, es el conocimiento de Dios. El 8, Él os guardará vigorosos hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra me gusta. No es que tú te agarras de Cristo. Tú te tienes que agarrar de Cristo. No, lo que Pablo dice, lo que está diciendo Pablo aquí, que Jesús es el que Él os guardará vigoroso hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Si me dicen a mí, tienes que seguir a Dios, y usted sabe que nosotros podemos seguir a Dios hoy y mañana no, seguir a Jesús hoy y mañana no, porque somos falibles, porque a veces somos personas de doble ánimo, que nos enfriamos, y podemos hasta aislarnos de Jesús. Pero la buena nueva de este texto es que Él os guardará vigorosos hasta el fin.
La promesa de Dios es que Él nos va a sostener. La promesa de Dios es que Él nos va a guardar, que Él nos va a cuidar. Jesús dijo que somos sus ovejas y que Él no pierde a ninguna. Él no pierde ninguna. Tú eres oveja y Él no pierde. Quizás yo te pueda perder porque soy humano, pero si estás en Jesús, Él ha prometido no que ninguno de los que han sido salvos se pierda. Y yo no estoy hablando de salvos para siempre salvos, estoy hablando de la seguridad de la salvación. Es decir, quien nos mantiene en su gracia y en la fe es Jesucristo. No somos nosotros. Yo no me mantengo en la fe. Más bien yo he hecho todo lo posible para irme. Y algunas veces me he apartado de Él. Pero el Señor con su Espíritu me ha vuelto a llamar. Vení, William, vení, vení. Y si estoy predicando hasta ahora su palabra, es porque Él me sostiene, porque Él me mantiene, porque Él me cuida, Él te cuida, Él guarda tu fe, Él te guarda en la fe, Él hace que tú perseveres en Él, en su palabra. Oh, ¿cuántos motivos no habrás dado para retirarte, para apartarte? ¿O cuántas veces no lo has hecho? Pero el Señor, con su Espíritu, ha suplicado para que vengas al Evangelio de su Hijo y te aferres al Salvador, te aferres a aquel que te redimió derramando su sangre preciosa. Y aquí Pablo otra vez menciona esta doctrina, ¿no? Que es la seguridad de la salvación. Oh, si Dios es el que me sostiene, no debo tener miedo del futuro. Y también dice, no solamente me sostiene, sino que dice, Él nos guardará vigorosos hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nos mantiene justificados. La justificación no es un acto que hoy está justificado y mañana jueves condenado. Pides perdón, otra vez justificado, y el viernes pecas, otra vez condenado. ¿No? Pides perdón, así era antes, ¿no? Pides perdón el viernes y el sábado pecas y otra vez condenado. Y entonces estás condenado, justificado. No, no es así. La palabra justificación es un acto que Dios ya hizo. Te declaró inocente, te declaró sin culpa, te trata como justo. Es algo que Dios hace permanentemente. Me justifica, me ha justificado, ya soy justificado. La justificación es un acto pasado, presente y futuro. Por eso dice el texto bíblico. Él os guardará vigoroso hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia por la fe, que es de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la justificación no es algo del pasado, es algo que Dios ya lo hizo. Nos hizo en el pasado, pero se mantiene. Dios nos mantiene irreprensibles. Dios nos mantiene justificados. No hay un momento que perdamos la justificación, porque es la declaración que el juez ya hizo, te declaró inocente. No es que mañana ahora te va a declarar culpable. La gente te puede declarar culpable, pero aquel juez te ha declarado ya inocente. Ya además hace que tú te mantengas en esa justificación. Él te persevera en la fe. Él nos persevera, porque nosotros no podemos perseverar. Él nos persevera. Si estamos aquí, es porque Dios así lo quiere. Si estamos aquí, es porque Dios permite que perseveremos en su evangelio, en ese estado de justificado, ¿no? En esa declaración legal, Dios nos persevera en la fe. Oh, cuánto uno quisiera tirar la toalla, cuánto uno no quisiera dejar a Jesús. Eso es nuestra carne. La carne quiere ese tipo de cosas. Pero si estamos en la fe, si estamos alimentándonos de la palabra, de su santo evangelio, es porque Él permite que perseveremos. Entonces, cuando estemos en la eternidad, no le vamos a decir a Jesús, Jesús, yo perseveré, me porté bien, hice mucha oración, cambié mi carácter, me hice más humilde, me hice consagradito, y entonces por esto estoy aquí.
No, allí cuando estemos en la eternidad, nuestros ojos se inundarán de lágrimas de alegría, porque veremos a Jesús, al que nos salvó. Y gracias a Él también habremos perseverado en la fe de Jesús. Él permite que nosotros, que tú perseveres en la fe. No somos nosotros, es Él el que permite que estemos en la fe. Y ¿sabes qué? La esperanza y la alegría que tengo es que ninguna persona al cual Él ha perdonado, a la cual Él ha justificado, a la cual Él le ha dado su espíritu, Él permitirá que se pierda. No, nosotros no creemos en esa doctrina de que las personas se van a perder, los creyentes se van a perder. No, los creyentes a los cuales Él ha salvado, Él los mantiene en la fe. Aquel que Él justificó es aquel que Él también santifica. Aquel que Él santifica es también aquel que Él glorifica. La salvación de principio a fin, hermanos, es de Dios. Quizás andemos por esta tierra confusos, pero en el camino Él nos va iluminando, Él nos va enseñando su palabra, Él va permitiendo que perseveremos en la fe. Entonces, finalmente dice, Dios es fiel. El 9, Él los llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, si Él un día te llamó, Él mismo hará que tú perseveres en la fe. Tú querrás hacer todo lo contrario, pero Él utilizará medios, mecanismos para que tú te mantengas en el Evangelio hasta el día de Jesucristo, hasta su segunda venida. Es el Señor que nos persevera en la fe. Toda la gloria para Él. No es mi oración, hay que orar. No digo que no hay que orar, pero no es mi oración la que hace que yo persevere. Porque ni orar sabemos. No sabemos ni siquiera pedir, dice la Biblia. Es Él el que permite que yo persevere en la fe. Yo he hecho todo lo posible de irme y apartarme de Jesucristo. Y Él ha hecho todo para que yo siga creyendo en Jesucristo. Termino con esto. Cuando yo era pequeño, ¿no? Nosotros somos 4 hermanos, Eva, que debe estar por ahí, está David, Wilmer y yo. Nosotros éramos muy pequeños, teníamos entre 4 o 5 años, y nosotros nos criamos solo con mi papá, ¿no? Mi padre, porque ellos se separaron, y papá trabajaba mucho, ¿no? Yo recuerdo, él trabajaba mucho, a nosotros nos tocaba cocinar, ¿no? Él venía, él salía 6 de la mañana y regresaba en la noche, entre 8, 9, 10, 11, 12 de la noche a veces. No había un horario de regreso a la casa. Entonces, en esa época, mi hermana Eva, creo que está allí, ella era la cantora, ¿no? Entonces nosotros estábamos afuera en la calle, cerca de la casa, y cantábamos coros. Ella sabía muchos coros y nos enseñaba los coros y nosotros cantábamos esos coros hasta cansarnos, hasta que papá venía. Pero todos los coros que habíamos aprendido en la iglesia lo cantábamos allí en el muro de la casa. Y entonces una vez que papá venía, nosotros ya podíamos dormir. Papá venía con una funda de cosas, ¿no? Arroz, fideos, es decir, víveres, porque mi papá trabajaba muy duro y no tenía horario de regreso. Y eso era lo que hacíamos. Y al día siguiente, en la mañana, papá nos solía despertar. Él nos despertaba a las 5 de la mañana. Entonces nos reunía alrededor, él nos reunía y nos leía la Biblia. Yo recuerdo que él nos leía la Biblia, o de pronto algún otro libro, pero que tratase sobre la Biblia. Y él lo hacía con tanto cariño, su forma de explicar la escritura era con tanto amor, que él fue, la palabra que él predicaba iba sembrando en mí fe, ¿no? Él me enseñaba la palabra, yo era chiquitito, 4, 5 años, 6 años, y fue creciendo así con papá, que siempre todos los días, en la madrugada, 5 de la mañana, nos leía la Biblia, pero él no sabía que había un hijo que estaba escuchándolo. Y esa palabra fue creando fe. Yo comencé a creer, y creo que mis hermanos también, porque la mayoría son creyentes,
comenzamos a creer. Y cuando a la edad de 13 años, papá se enfermó, nos convocó a los 4 y nos dijo: hijos, quiero decirles una cosa, estoy gravemente enfermo, me voy a morir. Los médicos le habían dicho que él se moría, y entonces yo no voy a poderles dar más estudios. En esa época ya estaba en el colegio, entonces no voy a poderles dar alimentación, nada, porque y papá pesaba 35 kilos, tenía la piel pegada al hueso, estaba mal. Entonces, pero yo tenía la Biblia, o sea, yo ya creía, entonces no tuve miedo del futuro. Así que me tocó en esa época estudiar y trabajar, estudiar y trabajar. Y Eva atendiendo a mi papá en el hospital, no lo vi durante un año, que estuvo hospitalizado allí, y sostener todo lo de casa. Yo recuerdo esas épocas y ahora pues ya tengo 43 años y mirando hacia el pasado, yo puedo notar que Dios siempre estuvo allí, ¿no? Que Dios siempre permitió que uno persevere en la fe, ¿no? Si estoy hasta aquí es por el Señor, es su palabra que me alimentó, es su palabra la que permite que yo crea en Él y sigo creyendo en Él. No tengo dudas de que Él nos ha salvado, pero él es el que permite que nosotros perseveremos en la fe. No es nuestro esfuerzo, no es mis idas a la iglesia, porque yo he huido muchas veces de la iglesia. Es Él que nos ha traído a su casa para disfrutar del Evangelio, del alimento del Evangelio, disfrutar de su gracia. Hermanos, no tengan miedo del futuro, porque estamos en las manos del Señor, estamos en las manos de Jesús. Aquel que ha creído en Jesús, si usted ha creído en Jesús, Él también va a perseverarlo hasta que nos encontremos en su segunda venida. Cuando Él venga, Él dirá: aquí están mis hijos, nos presentará a su Padre. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Las ovejas nunca se van a perder, son los cabritos los que se pierden. ¿Sí? Los cabritos son los que creen que la salvación es por obras. Las ovejas son las que creen que la salvación es por la gracia de Dios. Amén. Que Dios os bendiga.